Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Ya saben que siempre me emociona mucho compartir con ustedes todas las novedades del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de temas tan candentes y que tanto nos gustan, ¿verdad? Hoy, amigos míos, tenemos un tema que hay, Dios mío, estoy que no quepo en mí de la emoción. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el apasionante universo de las celebridades turcas, y específicamente en un rumor, pero de esos que hacen temblar los cimientos de todo el fandom. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no es cualquier rumor. Es un rumor que nos lleva directo a la posibilidad de un romance otra vez. Sí, como lo escuchan. Prepárense para el impacto porque la noticia es explosiva. Y por supuesto, antes de que empecemos a desglosar todos los detalles, fotos, vídeos y rumores que nos tienen al borde del asiento, quiero hacer una pequeña petición. Si son nuevos por aquí o si simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de las noticias, chismes y análisis que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si ya les está gustando la idea. Es la mejor forma de apoyarnos y saber que les gustan nuestros contenidos. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita. No se arrepentirán. Bueno, y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Hande y Kerem. ¿Se acuerdan de esa época dorada? ¿De la magia que emanaban juntos en Love is in the Air, o en Kalkap para los más puristas? Dios mío, qué pareja. La química entre ellos traspasaba la pantalla. Eran fuego puro. Y claro, la fantasía de que esa magia trascendiera a la vida real era algo que todos, absolutamente todos, deseábamos. Y parecía que se cumplió. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron novios, y su relación fue la comidilla de todos los medios. Fotos, vídeos, declaraciones de amor, todo era perfecto. Hasta que, como suele pasar en Hollywood, bueno, en Turquía, en este caso, la historia llegó a su fin. La ruptura fue un golpe duro para los fans. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan compenetrada, decidiera separarse? Y ahí fue cuando empezó la incertidumbre. ¿Por qué terminaron? ¿Qué pasó? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? Los rumores volaron por todas partes, pero ninguno fue confirmado oficialmente. Lo único que sabíamos era que, al parecer, el amor se había acabado. Y ahora, amigos, después de un tiempo considerable, después de que cada uno rehiciera su vida, vuelven las sospechas. Vuelven las especulaciones. Y como siempre, el detonante es una simple foto. Una simple foto, pero con un impacto tremendo. ¿De qué les hablo? Pues bien, la noticia que ha encendido las redes sociales y ha puesto a todos los fans de cabeza es que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron captados juntos en un parque. Sí, lo escucharon bien. En un parque. Y no es que estuvieran filmando una escena de alguna serie o película. No. Estaban paseando. Juntos. Las fotos, que ya han dado la vuelta al mundo, muestran a Hande y Kerem muy relajados, caminando, conversando, incluso sonriendo. Oh, la sonrisa de Kerem. Y la de Hande. ¡Ay, qué recuerdos! La verdad, verlos juntos con esa complicidad que siempre los caracterizó, es un verdadero deleite para la vista. Según los testigos que los vieron, parecían estar muy cómodos el uno con el otro. No se mostraban distantes ni incómodos. Todo lo contrario. La conversación fluía, las risas no faltaban, y la atmósfera general era de cariño. De complicidad. De amistad quizás, pero también de algo más. Por supuesto, como siempre, la información escasea. No sabemos qué fue lo que hablaron. No sabemos por qué se reunieron. No sabemos si se encontraron por casualidad o si la cita fue premeditada. Pero lo que sí sabemos es que las fotos hablan por sí solas. Y para muchos estas imágenes son una señal inequívoca de que algo está pasando. Las redes sociales, como era de esperarse, explotaron. Los fans de Hande y Kerem, los que siempre soñaron con verlos juntos nuevamente, se volvieron locos de alegría. Los comentarios fueron innumerables: vuelvan, son el uno para el otro, hacen una pareja perfecta, por favor,
que esto sea real, necesitamos una segunda oportunidad para ellos. La verdad es que la emoción se podía sentir a través de la pantalla. Pero por otro lado, también hubo quienes mostraron cierta cautela. Algunos argumentaron que simplemente se trataba de una reunión amistosa, y que no había que sacar conclusiones apresuradas. Otros incluso criticaron la intromisión de los paparazzi y la obsesión de los fans por la vida privada de los famosos. Y es comprensible. Al final, no sabemos qué ocurre en realidad. Lo que sí podemos hacer es analizar los hechos, evaluar las pruebas y sacar nuestras propias conclusiones. Y en este caso las pruebas son contundentes, Andy y Kerem juntos, en un parque, mostrando una evidente cercanía. Ahora, ¿qué implicaciones podría tener esto? ¿Significa que están retomando su relación? ¿Significa que están buscando una segunda oportunidad? ¿O simplemente son amigos que se reúnen de vez en cuando? La verdad no lo sabemos. Pero sí podemos hacer algunas especulaciones. Primero es importante recordar que ambos son solteros. Andy, después de su relación con KNYLDRM, no ha sido vista con ninguna otra persona. Kerem, por su parte, tampoco ha confirmado ninguna nueva relación. Esto, por supuesto, alimenta aún más las esperanzas de los fans. Segundo, la química entre ellos sigue siendo innegable. Ya lo hemos dicho antes, pero es que es verdad. La conexión que tienen es algo especial, algo que va más allá de la amistad. Y eso a veces es suficiente para que el amor resurja. Tercero, es posible que estén planeando un nuevo proyecto juntos. Ya sabemos que ambos son actores talentosos y exitosos. Quizás, solo quizás, estén preparando una nueva serie o película. Imagínense. Andy y Kerem juntos de nuevo en la pantalla. Eso sí que sería un bombazo. Cuarto, y quizás lo más importante, es que ambos parecen estar en un buen momento de sus vidas. Han madurado, han crecido, han aprendido de sus errores. Y quizás, llegado a la conclusión de que vale la pena darle una segunda oportunidad al amor. Pero claro, también hay que ser realistas. La industria del entretenimiento es cruel. La presión mediática es enorme. Y la exposición pública puede ser muy difícil de sobrellevar. Si decidieran retomar su relación, tendrían que enfrentarse a los rumores, las críticas y la constante intromisión de los paparazzi. ¿Estarían dispuestos a soportar todo eso? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros, los fans, solo podemos esperar, cruzar los dedos y soñar. Soñar con verlos felices, juntos, disfrutando de su amor. Soñar con que vuelvan a brillar juntos en la pantalla, regalándonos momentos inolvidables. Y por supuesto, seguir informándonos. Seguir investigando. Seguir analizando cada foto, cada vídeo, cada declaración. Porque al final, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo del espectáculo, la esperanza siempre está latente. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo esta situación. ¿Qué otros factores podrían estar influyendo en esta posible reconciliación? ¿Qué papel juegan los amigos y familiares de ambos actores? ¿Podría haber una estrategia de marketing detrás de todo esto? Analicemos primero el entorno social de Andy y Kerem. ¿Quiénes son sus amigos más cercanos? ¿Con quiénes suelen pasar su tiempo libre? ¿Han sido vistos con ellos en los últimos meses? La respuesta a estas preguntas puede darnos una idea de cómo se sienten el uno por el otro y qué tipo de apoyo reciben de sus seres queridos. Por ejemplo, sabemos que Andy tiene un grupo muy cercano de amigas, con quienes comparte muchos momentos. ¿Han sido testigos de esta nueva cercanía con Kerem? ¿La han animado a darle una segunda oportunidad? ¿O han sido más cautelosas y le han aconsejado que se tome las cosas con calma? En cuanto a Kerem, también sabemos que tiene un círculo de amigos muy importantes en su vida. ¿Qué opinan ellos de Andy? ¿Apoyan la idea de una reconciliación? ¿O prefieren que cada uno siga su camino? La opinión de los amigos y familiares de ambos actores es crucial. Ellos son los que mejor los conocen, los que saben lo que les hace felices, los que les pueden dar los mejores consejos. Si ellos apoyan la idea de una reconciliación, es muy probable que Andy y Kerem se sientan más seguros y confiados para dar el siguiente paso. Otro factor importante a considerar es el rol de la prensa y las redes sociales. ¿Cómo han reaccionado los medios ante estas fotos?
¿Han especulado sobre una posible reconciliación? ¿Han intentado contactar a los actores para obtener declaraciones? La forma en que los medios cubren esta noticia puede influir en la decisión de Andy y Kerem. Si la prensa es respetuosa y se limita a informar sobre los hechos, es posible que los actores se sientan más cómodos para compartir su vida privada. Pero si la prensa se vuelve intrusiva y sensacionalista, es muy probable que Andy y Kerem se alejen y eviten cualquier contacto público. En cuanto a las redes sociales, ya hemos visto cómo han reaccionado los fans. Pero también es importante analizar el impacto de los haters y los trolls. ¿Han recibido críticas y comentarios negativos? ¿Han tenido que lidiar con el acoso en línea? Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans expresar su apoyo y cariño. Pero por otro lado, también pueden ser un caldo de cultivo para la negatividad y el odio. Si Andy y Kerem deciden retomar su relación, tendrán que estar preparados para enfrentarse a los comentarios malintencionados y las críticas destructivas. Finalmente, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea parte de una estrategia de marketing. ¿Podrían estar Andy y Kerem planeando un nuevo proyecto juntos? ¿Podrían estar utilizando esta supuesta reconciliación para generar expectativa y promocionar su trabajo? En el mundo del espectáculo, todo es posible. A veces las relaciones son falsas. A veces las fotos son manipuladas. Y a veces los rumores son creados para generar interés y aumentar las ventas. Pero, ¿creen que este sea el caso de Andy y Kerem? ¿Creen que son capaces de fingir sentimientos tan profundos? ¿Creen que serían capaces de engañar a sus fans de esta manera? La verdad, yo creo que no. Creo que la conexión entre ellos es real. Creo que el amor que se tienen es genuino. Y creo que si deciden retomar su relación, será por amor, y no por interés. Pero como siempre, solo el tiempo lo dirá. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo, y la verdad, me he quedado con más ganas de saber. ¡Qué emoción! Hemos analizado la noticia de la reaparición de Andy y Kerem juntos, las fotos que lo han desatado todo, las reacciones de los fans, y las posibles implicaciones de esta situación. ¡Guau! ¡Cuánto tema! Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Creo que la información que hemos compartido es valiosa, y que les ha dado una visión completa y detallada de este tema tan candente. Les agradezco muchísimo por acompañarme una vez más. Por su tiempo, por su atención, y por su pasión por el mundo del espectáculo. Ustedes son lo mejor. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Andy y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que retomaran su relación? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Es súper importante para seguir creciendo y trayéndoles más contenido emocionante. Un abrazo enorme para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!